Bien, hoy vamos a compartir el tema que tiene que ver con cómo servir a Dios a través de nuestros dije yo, dones. Bien, vamos a la palabra, primera carta a los Corintios, capítulo 12. Ahí vamos a leer algunos elementos que son básicos de lo que significa el servicio al Señor. Tenga algo claro y tenga algo bien presente y pendiente, es que todos nosotros como cristianos estamos llamados a servir a Dios. ¿Está claro? Es una responsabilidad, es una verdad permanente de que nosotros tenemos que servir al Señor. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, leo por la palabra lo que el apóstol Pablo le decía a los corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice dones espirituales. Dice la escritura en el versículo 4, Pablo describe cuáles son esos dones. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Señor es el mismo. Ahí hay diversidad de operaciones, diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Mire lo que dice aquí más adelante. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿De acuerdo? Dice además que nosotros, en el versículo 31, dice, procurad pues los dones espirituales, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es decir que cuando yo leo por la palabra, los dones del Espíritu Santo son unos. Los talentos que el Padre nos entrega a todos son otros, y el ministerio que Jesucristo nos entrega pues son otros. Si usted tiene que tener eso bien claro. Primero, antes de tener claro estas manifestaciones del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en favor nuestro, usted debe tener claro que como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, en la quinta etapa del proceso de avance de un discípulo está el que todos podamos servir a Dios. Es indispensable que sirvamos a Dios. Alguien dijo de una manera muy especial que el que no sirve en la iglesia de Cristo no sirve. Y cuando digo no sirve, me estoy refiriendo a que nosotros estamos llamados a servir. Usted tiene que servir de su talento, desde sus dones, desde sus ministerios. Usted tiene que servir a Dios. Y usted tiene que ser una persona que sirva a Dios. Eso es una demostración que usted ha adquirido madurez. Es una demostración que usted ha alcanzado madurez. Una persona normal en la etapa de crecimiento natural nos enseña la naturaleza que los seres humanos nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos multiplicamos y por último morimos. Eso es la ley de la naturaleza, es esa. Todo ser vivo debe tener esa naturaleza. De la misma manera, esa relación tiene una connotación espiritual en nuestra vida. Tú como creyente naces a la vida espiritual. Y como creyente espiritual eres un niño espiritual. Pero tú tienes que crecer a ese proceso. Al principio de este seminario,
nosotros decíamos ¿qué era madurez? Dijimos al principio de nuestro seminario qué es madurez, y quiero recordarle esa definición que en su momento le di. Dice que madurez es la edad o momento en el cual una persona adquiere buen juicio y prudencia, lo que implica autonomía, lo que implica conductas propias a las circunstancias, lo que indica ponderación y equilibrio, estabilidad, responsabilidad, salud emocional, claridad en los objetivos y propósitos, y por ende también dominio de sí mismo. Cuando una persona alcanza madurez, es una persona que ya puede, de alguna manera, hay un desarrollo físico en el caso natural, pero en el caso espiritual hay un desarrollo espiritual donde usted dice, bueno, ya yo quiero hablarle a otro de Cristo. Así como alguien un día me habló, así como alguien un día me invitó, así como alguien un día oró por mí, así como alguien un día algo hizo por mí, yo tengo que hacer esto en la vida de otras personas. Eso es importante que lo tengamos claro, porque si tu crecimiento espiritual se circunscribe únicamente a venir a la iglesia, oír la palabra, cantar en las alabanzas, sí, y de alguna manera sembrar, ¿sabe qué? Allí hay algo que hace falta, y usted tiene que caminar en un proceso de servicio en la obra de Dios. Ahora, en Centro Bíblico Internacional hay varios ministerios, bastantes ministerios. Hay protocolo, hay staff, hay danza, alabanza, están los maestros, está worship song, está protocolo, está lo que tiene que ver con el ministerio carcelario. Bueno, hay muchos ministerios en la iglesia. Yo pudiera hablar de muchos, pero le mencioné simplemente algunos de esos ministerios. Usted debe de alguna manera decir, óyeme, ¿será que yo podría contribuir en esos ministerios? Y usted tiene que tener en cuenta que cada uno de esos ministerios de servicio tienen una serie de habilidades, de aptitudes con P y de actitudes con C que uno necesita tener para poder aspirar a ese ministerio. Si usted quiere ser de la danza, hombre, tiene que tener claro que usted tiene que ser una persona rítmica. Si usted tiene los dos pies son izquierdos, usted no puede aspirar a eso. Si usted quiere cantar, usted le gustaría estar en la alabanza, usted tiene que tener la aptitud para el canto. ¿Está claro? Usted tiene que tener esa aptitud, porque no se trata de que, ay, yo quiero cantar un corito para los hermanitos, que suene como sea. No, un momentico. Nosotros estamos llamados a que nuestro servicio para el Dios grande y poderoso sea excelente. Hay ministerios de la iglesia donde obviamente los perfiles son más dirigidos de pronto a mi talento. Para todo en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo, para todos hay un espacio. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Cuando yo me convertí al Señor hace 21 años, yo decía, bueno, ¿en qué ministerio voy a servir? No habían grupos de amistad, no había nada, no había simplemente un ministerio donde yo dije, oye, yo pudiera servir allí. Y fue el ministerio de los ujieres. La persona, yo tenía en esa época, yo tenía 18 años. 18 años. El más jovencito de los ujieres tenía como 50. Yo era el más jovencito de todos los ujieres. ¿Ella se acuerda? Yo era ujier. Entonces yo serví durante año y medio en ese ministerio. Pero fíjate tú que de pronto no era atractivo ese ministerio. Sin embargo, oye, yo dije, bueno, no, yo quiero ser un predicador, yo quiero ser un pastor. Pero a mí no me va a decir que, ay, sí, venga, predique. No, por favor, eso es un proceso. Yo dije, ¿en qué puedo servir? En aquella época ni danza había. Lo máximo era la alabanza. Y yo, hermano, no puedo tener mayor concepto de siga el que debo tener. Yo para eso no sirvo. No sirvo. Absolutamente no sirvo. No sé entonar. Cuando la gente desentona, yo no me doy cuenta. La gente se desentona y yo digo gloria a Dios, porque hay gente que sabe perfectamente, que la nota. Mi esposa es experta en eso. Yo soy un inexperto, no sé de eso. Pero algo. Y durante año y medio fui ujier de la iglesia. Luego comencé a ser actor. ¿Algunos de ustedes se acuerdan cuando yo era actor aquí en la iglesia?
Mire, ellas, las hermanitas, los viejitos de aquella época, ay Dios mío, eran los jovencitos de ese ministerio. Yo pertenecí al ministerio de teatro de la iglesia. Yo hacía obras de teatro en la iglesia. Hice una obra de teatro que se llamaba La Subasta. La hicimos, una obra de teatro que duraba 1 hora. Y imagínense el personaje que yo hacía, Satanás. Era la subasta de un alma y yo hacía el personaje de Satanás. Hermano, era una obra de teatro que duraba 1 hora y solamente el diablo hablaba como 35 minutos. ¿Ah? Fue una obra de teatro impactante en la iglesia. Algunas personas cuando estaba en la obra de teatro, algunos me dieron unas patadas. Porque como hay que al diablo. Entonces, unas personas cuando íbamos saliendo me golpeaban. Gente muy literal, por supuesto. Y estuve en el ministerio de teatro. Hice varias obras de teatro aquí en la iglesia. Varias obras de teatro. Y cuando la gente decía, ¿y ese quién es? Él es uno de los sugieres de la iglesia. Ya yo me pinto a Henry de una obra de teatro, ¿no? Hoy día los sugieres no quieren estar en el ministerio de teatro. Entonces cuando nosotros miramos, llegó el momento en que comencé a servir. Mire una cosa, cuando tú eres llamado por Dios, y esto habla del ministerio, es evidente que no todo el mundo está llamado al ministerio pleno, porque el ministerio pleno es una responsabilidad exclusiva para aquellos a quienes el Señor ha llamado. No es un voluntariado donde tú te ofreces, no, es el resultado obvio de tu dependencia de Dios y del deseo que tú tienes de poder crecer y caminar en las cosas de Dios y de poder servir. Comencé a servir con los jóvenes menores. En aquella época había un grupo que se llamaba Jóvenes Mayores, solteros, separados, viudos y divorciados. Era un ministerio bien lindo. Ahí estuvimos con el pastor Ricardo Ruth, primero el pastor Roberto González, que hoy es el pastor de La Mina. El pastor Ricardo Ruth luego vino. Cuando él se fue, lo reemplazó el pastor Ricardo Ruth. En ese ministerio estuvimos durante muchos años. Ahí estuvo Fran Smith, ahí estuvo Rafael Eliú, ahí estuvo Chiqui en ese ministerio. Y estuvimos allí sirviendo con los jóvenes menores y con los jóvenes mayores. Y llegó un momento en que cuando fue necesario crear, y comenzamos Fran y yo a mirar la necesidad de que en la iglesia se creara un ministerio de discipulado, un ministerio de evangelismo, porque no existía en esa época un ministerio de evangelismo ni discipulado. En ese momento nosotros comenzamos a crear un ministerio. No fue que nosotros estábamos buscando un trabajo para nosotros, no. En la iglesia había una necesidad y esa necesidad nosotros debíamos, sentíamos la carga y quisimos contribuir en ese ministerio. Comenzamos a trabajar en hacer llamadas, en hacer visitaciones. Comenzamos a crear los manuales de discipulado de la iglesia. Ese se llamaba el departamento de evangelismo y discipulado. Y llegó un momento en que era necesario que ese ministerio se dividiera y se creara entonces un ministerio de evangelismo al cual se le llamó Red Profética, y un ministerio de discipulado al cual se le llamó Escuelas de Formación. Bueno, eso ha tenido varios nombres, pero es lo que hoy, así fue que nació los ministerios de evangelismo y discipulado, hoy día Red Profética y Programa de Formación en la iglesia. Todos debemos servir. Cada uno servirá a Dios de acuerdo a lo agradecido que se sienta de lo que Dios ha hecho en su vida. Si usted ha sido restaurado, si usted ha sido redimido, si usted es una persona en la que el Señor ha hecho una obra, usted va a querer servir a Dios. Y escúcheme, esto no se trata de un servicio militar o servicio espiritual obligatorio. No, esto no se trata de eso. Porque alguna persona dirá, yo estuve sirviendo en un ministerio, pero ya no. Yo fui de la alabanza, pero ya no. Yo fui de la danza, pero ya no. Yo fui de la Red Profética, pero ya no. Yo fui líder de un grupo de amistad, pero ya no. ¿Por qué? Esto no se trata de pagar un servicio espiritual obligatorio. Esto se trata de que todo el tiempo yo debo servir a Dios. ¿Amén o no amén? Usted tiene que tenerlo claro. Usted tiene que tenerlo claro. Si usted le gusta y tiene dones y talentos y habilidades para servir en la iglesia, pues toque la puerta, ¿ok?
toque la puerta y diga: aquí estoy, quiero servir, necesito servir. Si usted no tiene dones, o usted considera que no tiene los dones para ninguno de los ministerios de la iglesia, pues entonces haga lo elemental, lo básico, lo que todos debemos hacer, que la Biblia llama, que nuestra responsabilidad debe ser, primero, ganar a otros para Cristo, y la otra responsabilidad, discipular a otros. Son dos tareas que son vitales, que forman parte de lo que la Biblia llama la gran comisión. El Señor Jesucristo, cuando fue a irse al cielo, antes de irse, en el capítulo 28, en los versículos 19 y 20, el Señor Jesucristo lanzó una declaración. Y esto no es para pastores, esto no es para líderes. Esa comisión es para todo creyente, para toda persona nacida de nuevo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí hay una verdad linda que dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A las personas les gusta esa última frase: ay, el Señor está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero esa frase está en un contexto que indica que si tú sirves a Dios en esa tarea de discipular, obviamente que esa tarea de discipular va a significar que Dios te va a respaldar. Porque no se trata de tu obra, no se trata de ti. Se trata del nombre de Jesús, se trata de la obra de Dios, se trata de que Él te va a respaldar. ¿Con qué? Con señales, con milagros, con prodigios. Que Él te va a respaldar, que cuando tengas que hablar y no sepas qué decir, el Espíritu Santo te dará la palabra indicada, y tú vas a poder, con la ayuda de Dios, trascender al corazón de otras personas. Si recibiste de gracia, dice la Biblia, da de gracia. Entonces es más bienaventurado, dice la palabra, que dar que recibir. Entonces, le decía que en el capítulo 12 encontramos la Trinidad perfecta. El Padre, y aquí lo dice en el versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Está hablando del Padre. Quiere decir que las operaciones habla de los talentos, habla de las habilidades que cada uno de nosotros tiene, ¿cierto? Con esos dones, con esos talentos, con esas habilidades, usted puede servir a Dios. ¿Cómo? Usted cocina rico. ¿Sabe que algún día usted puede preparar una comida y llevársela a una persona y decirle: el Señor me dijo que te bendijera? Mira, yo le digo una cosa: usted le lleva a una persona una comida, usted lo invita. Aquí una hermana de la iglesia que yo sé que me bendice. Ella hace una extraordinaria torta de plátano maduro. Por favor, cuando esa hermana me llama: pastor, me han caído, tengo unos platanitos aquí, por favor, véngase por la tortica. Mire, cuando esa hermana me da la tortica de plátano, que yo casi que no la quiero compartir en la casa con nadie, porque es una cosa exquisita, deliciosa. Mira, cuando esa hermana me da la tortica, yo duro como con 4 semanas de unción. 4 semanas de unción perfecta, tremendo. ¿Sabe qué? De alguna manera es una forma de servir a Dios. La Biblia dice que todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Si usted hace que las cosas, por ejemplo, un momento, honrar a un siervo de Dios, es una manera de servir a Dios. Honrar a una persona que te pueda, que esté en necesidad, es una manera de servir a Dios. Usted está sirviendo a Dios con sus talentos. Una hermana, la nuera de la hermana Elmira, ¿vino aquí hoy? ¿Está aquí? ¿Dónde está? No vino. El Señor, ella dijo que un día la hermana Elmira me dijo: oiga, mi nuera está agradecida con el Señor. Y ¿sabe qué, pastor? Ella se preguntó y dijo: bueno, yo quisiera honrar al pastor.
Yo quisiera honrar al pastor, pero ¿cómo puedo hacerlo? Y el Señor le contestó y le dijo: mira, tú cocinas rico, invítalos a él y a su esposa a que ven. No estoy pidiendo invitaciones, hermano. Que quede claro, no estoy pidiendo invitaciones. ¿Me entiendes? Pero a mí me pareció tan dulce, tan tierno, que ella me haya invitado a su casa. Mira, preparó una comida exquisita, deliciosa. Compartimos con su familia. Algunos eran cristianos, otros todavía no lo son. Pero sabes que fue un tiempo maravilloso. Mi esposa y yo nos gozamos. ¿Sabe qué? Ella sirvió a Dios ese día. Y así, de alguna manera, Dios nos coloca en el sentido de poder servir a otro. Cuando usted sirve a una persona, usted sabe hacer el blower. Bueno, honre a Dios con eso. Usted sabe algo. No diga que usted no puede servir, porque si usted tiene un talento, si usted tiene una habilidad, usted puede servir a Dios. Solo que a veces no se le ocurre cómo. Pídale al Espíritu Santo que lo ayude, que lo ilumine, para que de alguna manera usted pueda servir a Dios. Porque hay gente que tiene habilidades y que son evidentemente una manifestación, una oportunidad maravillosa para ministrar a otros, para servir a otros. Dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Los ministerios, la Biblia dice, los ministerios pueden ser, la palabra ministro significa todo aquel que sirve. Ministro, alguien que sirve. Así que Juan Manuel Arellana, cualquiera de los miembros, el que está en la cámara, el que está en el sonido, el que está en el videobin, ¿cierto? El que está predicando, el que está recogiendo la ofrenda, el que está afuera cuidando los carros, está ministrando, está sirviendo a Dios y a los hombres. De manera que Dios, ¿qué hace? Dios respalda. Pero hay unos ministerios que se denominan los ministerios del llamado. Son los ministerios que encontramos en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 12 y versículos siguientes. Y el Señor dice que hay 5 ministerios de tiempo completo. Ellos son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son 5 ministerios. Son ministerios de tiempo completo. ¿Está claro? Pero fíjate tú que puedes servir a Dios. Esto no es algo, mire, servir a Dios con los talentos es algo que usted voluntariamente puede hacer. Servir a Dios con los ministerios es algo que usted no puede hacer voluntariamente. Usted no se puede ofrecer de pastor. Usted no se puede ofrecer de evangelista. Usted no se puede ofrecer de apóstol. No, usted no se puede ofrecer. La Biblia dice que esto es algo que Dios se lo da a quien Él llama. Ahora, fíjese una cosa, para poderlo diferenciar. Una cosa es enseñar y otra cosa es ser maestro. Son dos cosas diferentes. Una cosa es evangelizar y otra cosa es ser evangelista. Una cosa es pastorear y otra cosa es ser pastor. ¿Ok? Una cosa es profetizar y otra cosa es ser profeta. No es lo mismo. Todo aquel que es profeta, profetiza, pero no todo aquel que profetiza es profeta. Todo aquel que es pastor, pastorea, pero no todo aquel que pastorea es pastor. Todo aquel que enseña, o todo maestro enseña, no todo aquel que enseña es maestro. El evangelizar, por ejemplo, es una responsabilidad de todo creyente. Usted tiene que evangelizar, una responsabilidad de todos los cristianos. Tenemos que evangelizar. Pero el evangelista es alguien a quien Dios ha llamado para que de tiempo completo pueda servir a Dios a través de un ministerio de dignidad, un ministerio de honra y un ministerio de responsabilidad. ¿Está claro? Entonces allí sucede lo que evidentemente
el Señor nos ha pedido. Usted tiene que entenderlo, que los ministerios son unos y el servir en este determinado área es otra cosa diferente. Cuando hablamos de los dones espirituales los concede el Espíritu Santo. ¿Ok? Si usted los quiere, pídalos. Pablo le decía a los corintios: no ignoren los dones espirituales. Y hoy quiero decirle que pudiera yo también decirle a usted, como miembro de la iglesia contemporánea, lo mismo que Pablo le dijo a los corintios en aquella época. Te puedo decir: no ignores los dones espirituales. Hay 9 manifestaciones diferentes, 9 manifestaciones distintas que la Biblia llama dones espirituales. Son los dones del Espíritu Santo en la vida de cada persona que lo anhela. Y en estos dones están distribuidos en 3 grupos: dones de poder, dones de revelación y dones de palabra. ¿Está claro? Son 3 tipos de dones. Cuando nosotros hablamos, 3 clases están agrupados allí. Yo le explicaba la semana pasada algo que es importante que usted lo tenga claro: que una cosa es hablar en lenguas y otra cosa es tener el don de interpretación de lenguas. Eso es diferente. Amén. Usted habla en lenguas si el día en que usted anheló el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, a la iglesia que estaba: no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. Y dice la palabra que ellos se quedaron orando. Y entonces en el capítulo 1 versículo 8 de la carta del libro de los Hechos, el Señor Jesucristo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el capítulo 2 versículo 1 de ese mismo pasaje dice la escritura que estaban ellos reunidos en el aposento alto, y de repente vino sobre ellos el Espíritu, vino desde el cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Y de repente, el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mire, le voy a decir algo. No podemos ignorar que nosotros, como cristianos, esa promesa de Jesucristo está disponible para todo aquel que la anhele. Es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es diferente a que usted tenga el Espíritu Santo. Le voy a explicar. Si usted reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted tiene al Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Pero una cosa es que usted tenga al Espíritu Santo, y otra cosa muy diferente es que usted esté lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo se conoce en la Escritura como el bautismo del Espíritu. El Espíritu de Dios bautizó. Mire, Pedro y cada uno de los discípulos tuvo que reconocer a Cristo como Señor para poderlo seguir. Jesucristo en el capítulo 20 del libro de Juan les dijo: recibid el Espíritu Santo. Quiere decir que ellos recibieron el Espíritu Santo cuando se convirtieron, cuando reconocieron a Cristo como el Mesías, cuando disfrutaron de una comunión con el Señor. Pero ojo, aun cuando Pedro había tenido esa experiencia con Cristo, había reconocido a Cristo como el Mesías, lo había seguido, cuando vinieron por él, ¿qué dice la Biblia que hizo Pedro? Pedro lo negó 3 veces. Porque era tímido, porque le faltaba el poder sobrenatural del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo no podía derramarse antes del sacrificio de la cruz. Primero debía haber sacrificio para que luego el Espíritu Santo descendiera. Cuando el Espíritu Santo desciende, Pedro y los que estaban allí en el aposento, dice la Biblia que habían 120, recibieron el Espíritu, recibieron el bautismo, y dice la Biblia que comenzaron a hablar en otras lenguas. No solamente porque, mire, ¿cuál es la evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo? No solo que hablamos en lenguas, sino que la evidencia es que recibimos poder. Porque hay gente que habla en lenguas. Usted puede repetir rápidamente. Hablar en lenguas. Hay gente que puede hablar en lenguas sin cambiar. Mire, si usted no ha cambiado, si usted no ha recibido el poder del Espíritu Santo, usted no ha sido lleno de esa plenitud y usted tiene que anhelarlo. La Biblia lo dice, que usted debe anhelar el bautismo en el Espíritu y que usted pueda ser lleno del Espíritu Santo. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice que el tímido Pedro, el cobarde Pedro, el que huía, el que se cambió completamente, ya no le tenía miedo a nadie ni a nada, porque tenía el poder del Espíritu Santo en su vida. Si usted quiere poder para mostrar a Cristo a los demás, usted necesita ser bautizado en el Espíritu. Usted tiene que anhelarlo, usted tiene que desearlo. Si usted lo anhela, si usted lo desea, por causa de su anhelo, de su deseo, de su búsqueda, usted va a ser lleno del Espíritu Santo. Mire, nadie puede ser lleno del Espíritu Santo porque yo venga sobre ti y te diga, bueno, habla en lenguas. Usted tiene que anhelarlo, usted tiene que desearlo, usted tiene que buscarlo. ¿Quiénes de ustedes fueron llenos del Espíritu Santo ya y fueron bautizados con el Espíritu Santo? A ver, levante la mano. El que fue bautizado con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nosotros somos una iglesia pentecostal. ¿Qué significa eso, pentecostal? Pentecostal es que nosotros creemos que la experiencia del Pentecostés tiene vigencia y realidad en el tiempo de hoy. Por eso somos pentecostales. ¿Ok? Cuando estamos diciendo que somos pentecostales, estamos diciendo que la llenura que vino sobre los discípulos en el aposento alto también puede llegar a cualquiera que lo anhele y lo desee. Ahora, si usted solamente está deseando que Dios lo bendiga, que Dios lo promocione, que Dios lo levante, que Dios lo adelgace, mire, si usted está solamente pensando en que Dios haga algo por usted, seguramente que usted hace mucho rato ni le interesó volver a pedir, ni le ha interesado pedirle el bautismo en el Espíritu Santo, ni lo ha buscado, ni lo ha deseado, y por eso no lo ha recibido. Amén. Si usted ha anhelado ser lleno del Espíritu Santo, sígalo anhelando hasta que lo consiga. Sí, la Biblia dice que para vosotros es esa promesa. Quiere decir que si usted lo anhela con todo el corazón, usted va a ser lleno del Espíritu Santo en cualquier momento. Usted no se alcanza a imaginar cómo usted puede ser. Mire, en los encuentros de la iglesia es un escenario maravilloso en los que muchos han recibido el bautismo en el Espíritu. ¿Quién de ustedes recibió el bautismo en el Espíritu Santo en un encuentro? A ver, levante la mano. ¿Ya lo recibe? Ahí está. Anhélalo. Hoy tenemos bautismo, hay encuentros, y por eso allá se ministra el bautismo en el Espíritu Santo. En la época nuestra no había eso. ¿Y sabe qué? Teníamos que meternos en los salones de aquí a orar, hasta que éramos llenos del Espíritu Santo. Así que, hermano, el bautismo del Espíritu Santo no llega por habla en lengua. Repite conmigo. Salta a la baranda. Sí, hay gente que aprenda. Usa balance. Hay Shakira mamacita. Hay gente que repite así No, hermano, es un lenguaje en que el Espíritu de Dios pone en tu boca la palabra que trasciende y que transforma. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ti, la evidencia física inicial de ese bautismo es el hablar en lenguas. Ojo, eso se llama bautismo en el Espíritu. Usted puede hablar en lenguas una vez, pero usted puede hablar en lenguas cuantas veces usted quiera si lo anhela. Eso se llama
el hablar en lenguas. No es lo mismo el hablar en lenguas, eso lo mencioné la semana pasada. No es lo mismo hablar en lenguas que tener el don de lenguas. Porque si usted lee la Biblia, el hablar en lenguas es un regalo que Dios te da a ti para que tú seas edificado. Quiere decir que la Biblia lo dice así: el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Así que yo puedo hablar en lenguas en la congregación, sí, pero yo debo hablar en lenguas más que en la congregación. Yo debo hablar en lenguas en mi vida de oración privada, porque esto no trae edificación a nadie. Si yo hablo en lenguas, yo no traigo edificación a nadie, porque yo hablo en lengua frente a usted. Yo pudiera hablar en lenguas en el momento en que yo lo quiera, pero el hecho de que hable en lenguas, eso no le va a dar a usted edificación, porque yo hablo en lenguas para mi edificación personal. Dijo Pablo: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Ahora, Pablo decía que hay dos tipos de lenguas: hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. Las lenguas humanas, mira, cualquier persona puede hablar en otro idioma. Lenguas humanas. Cuando el bautismo en el Espíritu Santo del capítulo 2 del libro de los Hechos se dio, los discípulos que estaban en aquel lugar, dice la Biblia que hablaron en lenguas humanas, porque los que estaban reunidos en aquella fiesta de Pentecostés, cuando ellos hablaban, los oían hablar en su propia lengua. De manera que si yo era alemán, yo escuchaba a Marta hablar alemán, y por el Espíritu, por el Espíritu, ella hablaba misterios y cosas sobrenaturales. Ella no sabía, porque no sabía alemán, pero yo que sabía alemán entendía perfectamente. Era una manifestación para testimonio a los incrédulos. ¿Está claro? Así que hay lenguas humanas. Usted puede hablar en otro idioma, pero también hay lenguas angélicas, que son lenguas que usted no puede descifrar en el lenguaje humano, que usted no puede interpretarlas en el lenguaje humano. Usted no puede, esas lenguas que Dios le da por el Espíritu Santo, usted no las puede interpretar porque no son un lenguaje humano, no se pueden entender humanamente hablando. ¿Quién dirige esas lenguas? El Espíritu Santo. La Biblia dice que en medio de la oración y en medio de las lenguas, tú no tienes ni idea qué es lo que estás hablando, pero por el Espíritu estás hablando misterios. Esas son las lenguas que usted debe querer, lenguas que usted debe anhelar en algún momento de su propia vida, en medio de su oración. Seguramente que cuando usted tenga esa capacidad, ese regalo del Espíritu, seguramente que usted va a poder tener una vida de oración mucho más profunda, porque usted va a comenzar a hablar en lenguas y usted va a comenzar a sentir una edificación impresionante, porque el Espíritu, su Espíritu, comienza a crecer de manera vertiginosa. Eso se llama el hablar en lenguas. Pero el tener el don de lenguas, esto es diferente, porque el hablar en lenguas es para edificación personal. Pero el don de lenguas, lo dijo Pablo, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que si yo hablo en lenguas en la iglesia, yo tengo que o buscar la interpretación, porque el don de lenguas está ligado con el don de interpretación de lenguas, o yo tengo que saber que alguien en la iglesia puede interpretar las lenguas. Porque hay gente que tiene el don de interpretación de lenguas. ¿Habrá alguien aquí que tenga el don de interpretación de lenguas? No hay ninguno. Lo cual me hace a mí entender que el problema es que han ignorado el don de interpretación de lenguas. Simplemente lo han ignorado. Como lo han ignorado, no lo han anhelado. Y como no lo han anhelado, no lo han recibido. ¿Quién de ustedes habla en lenguas? Levante la mano. Baje la mano.
¿Quién de ustedes tiene el don de hablar en lenguas? ¿Se da cuenta? El don de lenguas siempre está ligado con un mensaje de Dios para la congregación. Hay que anhelar esos dones. Ojo lo que dijo Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quiere decir que estamos ignorando los dones espirituales. Quise hablarle del don de lenguas, pero pudiéramos hablar, por ejemplo, del don. Hay otro don aquí: el don de discernimiento de espíritus. ¿Cuál es el don de discernimiento de espíritus? El don de discernimiento de espíritus es identificar detrás de las manifestaciones espirituales quién está: Dios o el diablo. Porque ustedes saben que Satanás es un gran imitador. La Biblia lo llama engañador. Y como muchas personas les gustan las señales, porque en la iglesia de Cristo, no en esta, en la iglesia de Cristo, mucha gente corre detrás de las señales, corren detrás de los milagros, corren detrás de los prodigios. Si aquí esta noche estuviéramos en una manifestación sobrenatural, ¿cierto? Mira, la gente corre. La gente corre. ¿Por qué? Porque quieren ver. Pero ¿sabe qué? No todos los milagros provienen de parte de Dios. Hay milagros que vienen de parte del diablo. ¿Quién sabe eso? Aquel que tenga discernimiento de espíritus. Cuando una persona tiene el don de discernimiento de espíritus, es una persona que puede identificar quién le está hablando. Si te están hablando, porque acuérdense que hay tres voces que el hombre puede oír: la voz de Dios, la voz de los hombres o la voz del diablo. El que tenga discernimiento de espíritus sabe identificar la voz de parte de quién es. ¿Está claro? Y ojo que estos dones son para la iglesia, para edificar a la iglesia. No es que yo tengo dones para mi habilidad personal, no, es para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Entonces, el don de discernimiento, mire, usted debe anhelarlo. Hay otro don, el don de profecía. Yo le decía al principio que alguien puede tener el don de profecía sin ser profeta. Como hay gente que es profeta, pues obviamente tiene que tener el don de profecía. Profecía. Fíjate tú que cuando nosotros hablamos del don de profecía, ¿a quién de ustedes le gusta que alguien le dé una profecía? A la gente le gusta. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta que alguien le diga qué hacer. La gente le gusta correr. Mira que hay un profeta que te va a decir. Mire, y hay profetas que evidentemente tienen una palabra sobrenatural, pero hay otros profetas que no dicen nada sobrenatural. Lo que pasa es que lo dicen bonito. Y como lo dicen bonito, a la gente le gusta. Así te dice el Señor: Dios te dice que vas a crecer, que vas a prosperar, que Dios te va a levantar. Oye, eso está bien, bonito, te dice amén. Pero es que yo no tengo que decírtelo, ya eso está escrito en la Biblia. ¿Sí me entiende? Si eso está escrito en la Biblia, yo no necesito un profeta que me venga a decir que yo soy sal de la tierra, que Dios me va a poner en alto, que Dios me va a exaltar, que Dios me va a honrar, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a prosperar. Eso está claro, porque eso es para todo el mundo. ¿Está claro? O sea que cualquiera de nosotros pudiera fácilmente, en el don de profecía, ahí si aquí hay un profeta, todo el mundo corre. Y sobre todo en las sillas de adelante: que me hable, que me hable, que me hable, que me diga a mí, que me llame, que me llame, que me hable, que me...
porque siempre dicen cosas bonitas. Pero si estuviera un siervo de Dios que tuviera el don de ciencia, y entonces el don de ciencia dice: tú que estás ahí sentado, miro para allá para que no me pongan a pensar en nadie, tú has sido un adúltero, te estás acostando con una mujer que no es tu esposa. Entonces ya la iglesia corre para atrás. Que entonces venga el siervo de Dios que tiene el don de ciencia, que le diga: ¿sabes qué? Te has robado una plata que no es tuya, Dios te dice que la devuelvas. Ahí sí no. Ahí sí la gente quiere que nos digan cosas bonitas. Pero el don de ciencia es el don que te permite a ti descubrir lo oculto. Lo oculto, ¿para qué? Hombre, para que caminemos bajo la dirección de Dios. Hay dones. Por ejemplo, el don de sanidades. Voy a mencionarle el don de sanidades para que lo diferencie con la autoridad de Dios que nos ha entregado a todos para orar por los enfermos. Miren, la Biblia dice en capítulo 16 de Lucas, en el versículo 15, vamos a leer este pasaje, por favor, Andrés. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Aquí hay una frase importante: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira, esto no es un don. Esto no es un don, esto es una señal. Quiere decir que si usted cree, usted puede orar por un enfermo y el enfermo sanará. El problema del por qué no vemos los milagros en este sentido es por dos cosas. Uno, porque no creemos. Y segundo, porque aunque creemos, algunos no creen. Pero hay otros que creen, pero no se atreven. Mire, si usted comenzara a orar por los enfermos, seguro que Dios comenzará a hacer milagros a través de ti. A orar por los enfermos. A orar por los enfermos. Mire, y la gente dice: ¿y si yo oro y no se sana? ¿Cuál es el problema? Ay, que si yo oro y se murió. ¿Cuál es el problema? El morir es ganancia, dice la Biblia. Pero mire, es interesante que a veces nosotros como cristianos, como creyentes, estas señales deberían seguirnos, ¿no? Y entonces resulta que hay muchos creyentes que corren detrás de las señales, ¿cierto? Corren detrás de los milagros. No, el creyente verdadero no corre detrás de los milagros porque puede ser engañado. El creyente verdadero corre y los milagros lo siguen. ¿Está claro? Si usted en verdad comenzara a creer, pero mire, le voy a explicar cómo va a creer, cómo va a ver usted milagros. Si hay una persona al lado suyo que le duele la cabeza y usted le dice: ay, mira, tengo aquí un Sebedol, tómatelo, que eso es buenísimo. Hay gente que échate Vaporú, mira, úntate esto, hazte esto, y promocionamos más a Bayer que el poder de Dios. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo voy a desafiarlo esta noche. Cuando alguien mire, los seres humanos por naturaleza somos quejumbrosos. Si a alguien le duele algo, nadie que le duela algo se queda callado. El que le duele algo, mira, de que lo dice, lo dice. Tengo un dolor. Hay gente que el que está sin plata se queja porque no tiene plata. La gente se queja a toda hora y por todo. Dígame si usted no se queja.
Nos quejamos. De cada vez que alguien se queje, oye, qué tremenda oportunidad tenemos nosotros para mostrar el poder de Dios. Cada vez que alguien se queje, ¿sabe qué? La gente se está quejando de que le falta el dinero, de que no tiene, de que no puede, de que está triste, de que está enfermo. Ore. Óigame bien, cuando yo oro por los enfermos, yo no le estoy diciendo al Señor que haga lo que yo quiero. Cuando yo oro por los enfermos, estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga. ¿Se dio cuenta de la diferencia? Yo no oro por los enfermos para que Dios haga lo que yo quiero. Yo oro por los enfermos porque yo hago lo que Dios quiere que haga, que es que yo imponga. Impondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Esto es una autoridad que nos ha sido delegada a todos por igual. A todos por igual. El problema es que algunos se atreven y otros simplemente no se atreven. Y el que no se atreve, pues obviamente que no va a tener milagros, a que no va a tener testimonios. ¿Cuántos de ustedes se comprometen de que cuando alguien se queje de un dolor, de que alguien esté enfermo, usted va a orar? Saque las pastillitas de la cartera. Yo pudiera esta noche hacer un decomiso de todo ese poco de cosas que usted tiene allá. ¿Sabes qué? Comience a usar el poder de Dios. El poder de Dios. Ahora, esto obviamente requiere de prudencia. Porque usted no le va a decir a una persona asmática: bota el ventilán, que no te sirve. No, usted no puede decirle eso. Usted no le puede decir a alguien que lo haga. Pero si esa persona un día cualquiera lo quiere hacer, que lo haga. Porque ojo, cuando yo hago lo que alguien me dice que haga, de pronto ese alguien lo hizo en la carne. Pero cuando yo lo sentí en el espíritu, como un día, a mí hace algunos años me comencé a sentir mal y fui donde el médico y el médico me encontró la presión alta. Me encontró la presión alta y me hicieron un monitoreo de presión. Conclusión, el médico internista me dijo: usted tiene que usar una pastilla de losartán de aquí para toda la vida. Y bien, comencé a usar el losartán. Todos los días me tenía que tomar una pastilla de losartán. Me dieron, en la EPS en aquella época me dieron como unas 50, es una cantidad. Y a mí se me olvidaba un día un día yo dije: ¿sabes qué? No, menticó, por favor, y soy un joven. Señor, yo soy tu hijo, yo no recibo el que yo tenga que usar esto. Y en un acto de fe, de profunda convicción, nadie me lo dijo, en la presencia de Dios, yo lo sentí. Yo dije: losartán, hasta aquí te trajo el río, yo no voy a tomar más nunca en el nombre de Jesús esta medicina. Mira, y la boté, la desaparecí. Desde entonces hasta el día de hoy, siempre que a mí me miden la presión, 120/80, 120/70, 110/80, así, punto, nunca más se volvió a subir. Ahora, usted tiene que tener eso, una convicción en el espíritu, ¿no? Para que usted entienda que vino de parte de Dios y no vino de parte de su carne. Porque hay mucha gente que hace cosas en nombre de su carne creyendo que son de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, cuando mucha gente dice: ay, yo voy a meter, póngala una cuota. La tarjeta de crédito, póngala una cuota. ¿Lo hiciste por la carne o lo hiciste por el espíritu? Si lo hiciste por la carne, mire, hermano, llegará el momento en que usted va a tener que pagar eso. Amén. Mucha gente que se mete en deudas, no por fe, sino por fiado. Hay gente que le gusta vivir por fe y hay otros que le gusta vivir por fiado. Hay gente que le gusta deberle a cada persona un poquito. Hay gente que está sin plata
y se pone a pedir prestado sabiendo que no tiene con qué pagar. No lo digo por usted, pero a usted se lo digo. Entonces fíjese, una cosa es que llore por los enfermos. Esto es una característica propia de todo creyente. Pero aquí dice la palabra que yo puedo hacer una oración especial cuando hay un don. Mire, tener el don de sanidades es algo que de manera maravillosa glorifica el nombre del Señor. Mira, el don de sanidades es algo que definitivamente, si usted lo anhela, y ore, Señor, ore, anhélelo. Qué lindo cuando alguien tiene el don de sanidades, porque a través del don de sanidades el nombre del Señor Jesucristo es exaltado, Dios es glorificado y por supuesto nosotros vamos a ser bendecidos. Ahí está la diferencia entonces entre lo que es el don como respaldo de la autoridad de Dios en nuestra vida y el don del Espíritu como una evidencia de su presencia y de su poder en nosotros. Hay 9 dones. Pudiera hablarle de todos, pero yo creo que se vaya de esta noche con ese concepto. Hay 9 dones y se los voy a recordar. El don de sabiduría, fe. Esta fe no es para ti, para tus milagros, para tus bendiciones. Es fe que desafía la fe de otro. Don de fe, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. ¿Qué más dice aquí? Milagros, ciencia. Bueno, en fin. Aquí hay varios dones, 9 dones en particular. Y por eso dice la Biblia en el 31, procurad los mejores dones. Bien, con esto quiero que terminemos esta noche y hagamos esta conclusión general. El seminario que dictamos durante todos estos miércoles, quiero que tenga usted claro qué es ser un discípulo. ¿Quién es un discípulo? Para concluir entonces, un discípulo es un creyente que ha nacido de nuevo, que a base de convicciones refleja el carácter de Cristo al mundo que lo rodea. Quien además de haber reconocido el señorío de Cristo en su vida, le demuestra lealtad y obediencia. Uno que va en procura de la madurez cristiana. Recuerde, todo discípulo es un convertido, pero no todo convertido es un discípulo. Importante que eso quede claro. Decíamos que el discipulado entonces es el proceso de llevar a una persona a permanecer en Cristo, a que éste se apasione por Jesús y que abandone la antigua manera de vivir. Esto es el discipulado. Hacer un discípulo entonces es cumplir con la tarea de colaborar con Dios en la concepción, nacimiento, crecimiento, desarrollo y reproducción espiritual de hombres y mujeres, permitiendo el obrar del Espíritu Santo a través de nuestra presencia, de nuestras actitudes, de nuestras enseñanzas y de nuestras oraciones. Decíamos que el discipulado puede ser personal, decíamos que también puede ser colectivo. Dijimos que el discipulado colectivo es el proceso que la iglesia ha establecido, pero también dijimos que debemos procurar, anhelar y desear el de discipular a otros de manera personal, en hacer viva en la vida de cada persona en la obra de Dios. El discipulado personal entonces es la enseñanza, la protección, la vigilancia y el cuidado para atender espiritualmente y doctrinalmente al recién convertido, ayudándole en su proceso de sano crecimiento espiritual hasta llegar a la madurez y reproducción espiritual, llevándolos a depender del Espíritu Santo. O sea que un discipulador no es uno que cargará la vida espiritual de un discípulo toda la vida. Un discipulador personal es alguien que les lleva a Cristo, pero también los enseña a depender del Espíritu Santo. Ojo con esto, no cargues la vida de nadie.
No asumas la responsabilidad de la vida de nadie. No asumas el compromiso de tener siempre que dar un consejo de parte de Dios en la vida de la gente. Porque si hay personas que no toman decisiones sin tener en cuenta tu opinión, quiero que sepas algo, eso es muy peligroso. Porque hay gente que busca que alguien le dé un consejo para siempre buscar un responsable y decir, ¿sabes qué? Esto lo hice porque tú me dijiste. No. Aprenda a oír la voz de Dios. Enseña a sus discípulos más bien a escuchar la voz de Dios. Enséñalos a que oigan al Señor, porque cuando la gente oye al Señor, el Señor es el que tiene que responder. ¡Aló! Y yo no voy a responder nada en la vida de la gente. Yo prefiero que sea el Señor quien dirija nuestras vidas. Y por supuesto que nosotros podamos tener claro que discipulamos a Dios, a las ovejas que el Señor nos ha entregado, pero no para hacerlas discípulas de nuestras, sino para ser las discípulas de Cristo. O sea, no son tus discípulos, son los discípulos de Cristo. A tu cuidado. Amén. Enseñamos cuáles eran los componentes del discipulado personal. Y dijimos que para que haya un discipulado personal sano debe haber un compromiso bilateral. No solamente de ti para con el discípulo, sino un compromiso del discípulo para contigo. Que teníamos que ser ejemplo. Pablo lo decía que nosotros debemos ser imitadores de Él como Él de Cristo. Así que una persona que quiera discipular a otro tiene que decir y saber que debe ser un ejemplo para aquellos pequeños que están caminando. Y no estoy diciendo que uno tiene que ser irreprensible y nunca equivocarse, porque aún en medio de la equivocación nosotros podemos mostrar la obra de Dios en nuestra vida. Porque aquí nadie puede pretender ni vender la idea de que ser cristiano significa ser perfecto, porque si usted cree eso y usted vende esa idea, déjeme decirle que está usted totalmente equivocado. En esta iglesia y en la iglesia de Cristo a nivel mundial y a lo largo de la historia, todo aquel que sirve a Dios no es perfecto, pero tiene que mostrar a un Dios perfecto en su vida. Se requiere en el discipulado personal atención individual. Atender el corazón de la gente, porque mucha gente necesita ser atendida en el proceso mismo de, obviamente, sentir un cuidado especial. Pero ojo, que la atención personalizada no se convierta en dependencia. Porque podemos caer en dos extremos. Uno, en desatender a nuestros discípulos, lo cual no es correcto. Pero lo otro es volverlos dependientes de nosotros, y eso es grave, muy grave. Un componente del discipulado personal es la palabra de Dios. Importante que usted entienda que nosotros no enseñamos lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros creemos, lo que nosotros opinamos. Debemos enseñar lo que dice el Señor en su palabra. Amén. Así que ahí no hay compromiso. Cuando alguien venga a ti a pedirte un consejo, tú tienes que decir, bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Porque si la gente hace lo que dice la palabra, pues Dios los va a respaldar. Porque la Biblia dice que la palabra no regresa vacía. Hablábamos de las etapas del discipulado personal. Dijimos que las etapas del discipulado personal comienzan con el verdadero arrepentimiento. Mire, una persona que no se arrepienta no va a poder ser un buen discípulo. Requiere también recibir la palabra, es decir, que demuestre que tiene hambre. Usted no le puede dar de comer a alguien que no tiene hambre, porque ¿sabes qué? No funciona. Usted deje hay gente que quiere presionar a un discípulo. Al discípulo no se le presiona. No se ponga usted a pretender sembrar el hambre en la gente. No, el hambre en el corazón de la gente la siembra el Señor. Amén. También debemos entrenarlos en la responsabilidad de discipular a otros. Y por supuesto, como cuarta etapa, que todos podamos discipular a otros. Dijimos que hay 5 logros importantes en la vida de un creyente, los más importantes, que los harán discípulos fuertes y sólidos. El primero, reconocer a Cristo como Salvador. Importantísimo. Si la gente no es salva,
no puede ser santificada ni puede ser bendecida. Segundo, debe reconocer el señorío de Cristo en su vida. ¿Cierto que sí? Tercero, ¿cuál fue el tercer elemento? Que reconozca que es especial y que Dios tiene un propósito especial con su vida. Cuarto, que dependa del Espíritu Santo. Y quinto, que sirva a Dios. Amén.